lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. ¿Cómo le va, señora Belkis? Con frío. Está con frío. Sí. Está frío, ¿no? Está fría la mañana. Sí, está frío, aunque ya se está despejando el cielo a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la temperatura que tenemos el día de hoy? A esta hora 10 grados centígrados reporta nuestro termómetro en el Distrito Metropolitano de Quito. Agradezco la gentileza y la apertura del embajador Luis Bayas de visitar nuestra mesa de trabajo, el viceministro de Movilidad Humana, que estuvo varias semanas en Europa, en la zona de Eurasia, pendiente de la situación de los ecuatorianos que estaban saliendo de Ucrania. Hizo su base en Varsovia, la capital de Polonia, y regresó la semana anterior con el último ecuatoriano, que era Diego Moncayo, que logró salir justamente de Ucrania. Le agradezco al embajador Bayas por visitarnos. Qué gusto, bienvenido. Buenos días, embajador. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Ya recuperado de sueño, descansado, embajador? Sí, ya listo, está bien. Así es. Muy bien. ¿Qué experiencia le dejó a usted estas semanas de mucha tensión sobre la situación de los ecuatorianos que estaban tratando de salir de Ucrania, embajador? Bueno, como experiencias varias, ¿no? Pero yo sí quisiera resaltar tal vez dos. La primera de ellas es la carga emocional que uno recibe, ¿verdad? Yo creo que estamos preparados, los funcionarios diplomáticos de carrera, y tenemos preparación política, de política exterior me refiero, y también temas de movilidad humana. Sin embargo, yo creo que nadie está preparado para estar en una guerra, o ver de cerca una guerra y ver lo que sufren y que sufrieron nuestros compatriotas también ese conflicto bélico, y que siguen sufriendo lamentablemente millones de personas. Tenemos aproximadamente ya 4 millones de desplazados fuera de Ucrania, dentro de Ucrania alrededor de 10 millones de desplazados, muchos niños, ancianos. Es un drama realmente indescriptible. Y ver a los ecuatorianos también, a nuestros compatriotas en esa situación, pues evidentemente una carga emocional enorme. Al mismo tiempo, ver la solidaridad, que sería la segunda experiencia ya en el ámbito, si cabe, positivo dentro de esto, de todo esto negativo. La solidaridad de Polonia, por ejemplo, de los ecuatorianos también que residen en Polonia y que ayudaron a sus compatriotas en hospedaje, en alimentación, en transporte. Cuando nosotros llegamos al inicio del conflicto, el conflicto empieza la noche, noche de Ecuador, del 23 al 24 de febrero, y ya era 24 de febrero en Ucrania. Nuestros primeros miembros de la misión ad hoc que se desplazó a las fronteras con Ucrania salieron el día 24. Yo viajé el día 25 y llegué el día 26. Y el 26 un compatriota que estudia en Varsovia con su vehículo me llevó 6 horas y media a la frontera, el día que llegué. ¿Usted llegó directo a Varsovia? Llegué a Varsovia, pero me desplacé inmediatamente a la frontera, a la ciudad de Przemyśl, que está junto a la frontera, ciudad fronteriza con Ucrania. Un ciudadano ecuatoriano a quien yo no conocía y que voluntariamente ese momento en su vehículo me llevó. Realmente, y la solidaridad que encontramos en Varsovia, que encontramos en Cracovia y también en pueblos de al lado de la frontera, de ecuatorianos que estuvieron dispuestos a colaborar desde el momento que llegamos y por supuesto hasta el momento que salimos, y siguen colaborando con nosotros. Y luego también ciudadanos ecuatorianos en la misma Ucrania, que coordinamos con ellos también, que se transformaron en una especie de líderes, de coordinadores de grupos de otros ciudadanos ecuatorianos. La noche del 23, como digo, al 24, cuando empezó el bombardeo, teníamos ya mapeado nosotros en dónde se encontraban los ciudadanos ecuatorianos, y teníamos ya un trabajo adelantado con algunos de ellos que nuevamente voluntariamente se ofrecieron de coordinadores. Y esa noche que empezó el bombardeo, que nadie se esperaba evidentemente, pues nos llamaron al teléfono, yo ya estaba en cama, y pues nos levantamos y tuvimos una videoconferencia con ellos, y ahí empezó el drama. Escuchar las bombas, escuchar las sirenas mientras estábamos en la videoconferencia tenía esa carga emocional enorme, y esa preocupación, y hasta cierto punto puedo decirlo, desesperación de actuar de inmediato. Y se actuó de inmediato. Al día siguiente, como digo, el canciller Juan Carlos Holguín pues tomó la decisión de que viajemos de manera inmediata a frontera, y así lo hicimos. Viceministro, buenos días. Sí, el tema de la solidaridad como uno de los aspectos positivos que usted bien destaca, pero hablemos de lo que han sido
varias críticas y cuestionamientos por parte de los mismos compatriotas de estudiantes respecto de la gestión como tal de la Cancillería. Profundicemos allí en cómo fue el proceso para entenderlo mejor, porque si bien es cierto, nadie está preparado para enfrentarse a un escenario de guerra como ese, pero ¿qué pasó con la gestión puntualmente desde la Cancillería? Sí, tuvimos críticas, usted bien lo señala, al inicio especialmente de nuestra gestión, pues varias críticas. Yo creo que tenía en cierta forma, y se entiende, ¿no?, el factor de eso que mencionaba hace un momento, de la preocupación, de la desesperación, pues padres de familia que acudieron a la Cancillería el día 24, pues nos reunimos con muchos de los padres de familia y le digo, yo soy padre de familia, tengo 2 hijas también, pues mi desesperación, y una de ellas, bueno, no está en ese sector, está estudiando también en Europa, pues siento y sentí también la desesperación que sentían ellos. Entonces yo creo que era mucho de esa carga también emocional, de esa preocupación y de esa desesperación de ver a sus hijos dentro de un conflicto donde estaban y donde, bueno, ya gracias a Dios ya han salido prácticamente todos. Pero estar ahí en esa situación, pues se entiende. Entonces, lo que se buscaba era que inmediatamente, de manera inmediata, pues salgan del territorio ucraniano. Teníamos sí un plan de contingencia, teníamos sí un mapeo, teníamos sí un registro, una base de datos con todos ellos, pero había que sacarlos de ahí. Y había que sacarlos de ahí. Esa era la acción inmediata que buscaban los padres y los mismos estudiantes. Y nosotros también. Y nosotros también. De ahí la decisión de viajar de inmediato a los puntos de frontera para empezar la evacuación de nuestros compatriotas. Pero evidentemente, o sea, tomó días. Coordinamos con Cruz Roja, coordinamos con el gobierno de Ucrania también, coordinamos aquí internamente, por ejemplo, con el registro civil. No teníamos, y le confieso, no teníamos listo ese momento los documentos electrónicos 100%. Podemos dar salvoconductos y podíamos dar salvoconductos al inicio del conflicto, pero no estaba listo el sistema para darlos en línea al 100%. Teníamos que hacer algunas gestiones ahí, incluso hasta personales. Se trasladó, recordarán ustedes, nuestro cónsul en Viena se trasladó a Kiev justo por esto. Se trasladó con una máquina, con un dispositivo móvil electrónico para captar huellas digitales, por ejemplo. Pero luego, inmediatamente, se actuó con el registro civil acá también y se pudo, yo creo que a las 24 horas, pues dar esos salvoconductos 100% de manera electrónica. Entonces, yo creo que esas críticas pues eran en ese sentido. Se trabajó mucho y le digo, yo estuve ahí en los 2 últimos vuelos, en el segundo y en el tercer vuelo humanitario, pues, y con aquellos chicos, aquellos estudiantes, pues, que sí criticaron, incluso estaban algunas personas ya adultas también ahí, pues, más bien salieron agradeciendo la gestión que se hizo. Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador, al momento de la llegada de uno de los vuelos humanitarios, se hizo viral una declaración de uno de los estudiantes que regresó acá, ¿no? Señalando que la Cancillería no hizo nada, que tuvieron que salir por sus propios medios. Eso generó mucha polémica aquí en el Ecuador. ¿Usted cómo habrá escuchado esa declaración? ¿Cómo le sonó eso? ¿Y qué explicación podría dar frente a esa postura del mencionado estudiante? Sí, escuché también esa y fue más de una en realidad, ¿no, Fabricio? Entonces, digamos que esa fue la que se hizo viral, ¿no? Sí, la que se hizo viral, pero reconocía también cierta gestión. Tal vez existe incluso algo de desconocimiento y nosotros no estábamos en ese momento para precautelar o dar a conocer exactamente todo lo que hacíamos, sino para hacer las cosas. Y por ejemplo, alguien dijo, ¿no? La Cancillería no hizo nada. Solo nos ayudó con el vuelo. Pero, y eso por un lado, y solo tal, y varias cosas que se hizo. Otra persona nos dijo, la Cancillería no hizo nada, quien me ayudó fue, y nos mencionó a 4 funcionarios de Cancillería, pensando que no somos de Cancillería. Entonces, tal vez va por ahí también, ¿no? Pero le digo nuevamente, el trabajo no era para que nos agradezcan, y no es para que nos agradezcan y nos den unas palmaditas en la espalda. El trabajo era para evacuar a nuestros ciudadanos, y creo que lo hicimos, yo soy creyente, gracias a Dios, de manera óptima, y pues han salido prácticamente todos, se han quedado todavía en Ucrania aquellas personas y también hay estudiantes. ¿Cuántos se quedaron en Ucrania? Calculamos que alrededor de 26, no pasarán los 30. Es difícil decirlo, pues algunos de ellos han dicho que quieren salir, entendemos que han salido ya por sus propios medios, se les ha guiado dentro de Ucrania, pues ese trabajo nuevamente, reitero, se lo hacía con la Cruz Roja en relación a los corredores humanitarios y a las vías
más factibles para salir de Ucrania, pero algunos decidieron quedarse. Pues teníamos un grupo, por ejemplo, un grupo eran tres ciudadanos ecuatorianos que estaban trasladándose desde un pueblo cerca de... me parece que era cerca de Zaporizhia, pero no era Zaporizhia, que fue bombardeada también, y fueron a Zaporizhia ya luego de haber sido bombardeada, durmieron incluso 2 noches, les habíamos dicho que sigan de inmediato, que no se queden en realidad, sino que empiecen su recorrido hacia el oeste. Y conversábamos con ellos y nos decían, no, pero aquí está relativamente en calma la situación, y como digo, se quedaron 2 noches en Zaporizhia, luego se quedaron otras 2 noches en otro lugar y avanzaron hasta Lviv y no han salido y siguen todavía en Lviv. Por ejemplo, tenemos esa situación y ya pues evidentemente tenemos contacto con ellos y si ellos quieren llamarnos lo hacen. Tenemos todavía un funcionario que está en Cracovia. La sede luego la trasladamos de Przemyśl, que es este punto fronterizo, a Cracovia, y tenemos, como les digo, un funcionario todavía de Cancillería en esa ciudad y en contacto con los ecuatorianos que todavía se encuentran allá. Yo le preguntaba justo esta mañana, antes de venir acá a Radio Sonorama, pues le preguntaba a mi colega si ha tenido contacto con otros ciudadanos ecuatorianos. Me dijo que sí, que está en contacto, pero ninguno de ellos ha manifestado su decisión. De regresar. Sí, de regresar, o de salir incluso. Okay. Los que están en Ucrania todavía, de salir de Ucrania, que permanecen en Ucrania, saben que estamos ahí, saben que el Estado ecuatoriano está dispuesto, evidentemente, no solo a ayudarles en el tránsito dentro de Ucrania para salir y luego en frontera y luego con el hospedaje e incluso el transporte para venir al Ecuador, pero han manifestado, o más bien dicho, no han manifestado su interés de salir de Ucrania y de regresar. Existe, una persona únicamente por este momento, un ciudadano ecuatoriano en Cracovia, ya en Polonia, que desea regresar al Ecuador. En el caso de que, claro, esto ocurra además de este ciudadano, de que otros compatriotas más decidieran de último momento regresar, ¿la Cancillería por ahí activaría alguna suerte de protocolo como ocurrió anteriormente para poder facilitar este retorno? ¿Así sería? Así sería. Y se entiende, pues, por ejemplo, los ciudadanos que llegaron el día 14, no todos ellos, pero la gran mayoría de todos ellos, en un principio habían decidido quedarse en Ucrania. Sabían que teníamos los vuelos humanitarios, sabían que estábamos ahí, estábamos en contacto con muchos de ellos y nos dijeron, queremos permanecer en Ucrania. Tienen familia, ustedes vieron, llegaron 3 familias, de hecho el día viernes, 2 de ellas con niños, y habían dicho en un principio que quieren permanecer en Ucrania, pero luego frente al el conflicto bélico que se hizo mayor y en ciudades o cercanas, pueblos donde estaban ellos, pues decidieron salir. Y entendemos eso plenamente. O sea, en un principio dijeron que no, pero luego dijeron que sí, que tienen el interés de salir de Ucrania y por supuesto de regresar al Ecuador. Y como usted bien señala, pues el Estado ecuatoriano pues les ha apoyado en ese retorno al país. Ellos están casados, por ejemplo, en este caso de las familias y de la pareja, de una pareja también, la señora está embarazada, por ejemplo, son parejas mixtas, ecuatorianos con ciudadanas ucranianas. Sobre los ecuatorianos en Rusia, ¿ahí no va a haber ningún tipo de acción, embajador? Bueno, acciones varias, Fabricio. Se ha tomado ya contacto con las universidades, se ha tomado contacto nuestra embajada, nuestro embajador en Moscú, contacto con el Ministerio de Educación, contacto con instituciones financieras también en relación a las transferencias para los estudiantes y permanentemente se mantiene también contacto, igual a lo que hicimos en Ucrania, con los estudiantes. Especialmente, bueno, ahí tenemos a casi 3.000 ciudadanos ecuatorianos, 2.800, 2.900 ciudadanos ecuatorianos en toda Rusia, ¿no? 1.770 son estudiantes. Y hacia ellos ha estado principalmente enfocada las acciones de nuestra embajada y de la Cancillería, pensando principalmente en el tema de transferencias financieras, de transferencias para su manutención. Y también nuestra gestión ha estado encaminada, similar a lo que se hizo con Ucrania, pensando ya en una salida de ellos. Ustedes conocen la Cancillería, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional recomendó salir de Rusia, pero muchos de nuestros compatriotas no tienen visa Schengen, que es lo que nos pasó con Ucrania también, por lo que se negoció. Si bien el espacio Schengen son varios países, pues la decisión y la política migratoria es de cada país. Negociamos con Polonia, con Rumanía, con Hungría y con Eslovaquia para que les permitan a nuestros compatriotas sin visa Schengen transitar por esos países. Y así se hizo y gracias a eso han podido venir al Ecuador, no solo en los vuelos humanitarios, sino también en vuelos comerciales. Y algo similar pues se ha hecho con Estonia. Estonia es limítrofe, el país más al norte de los países bálticos, pues es limítrofe con Rusia. Y el gobierno de Estonia pues nos ha manifestado la
posibilidad de que nuestros compatriotas sin visa Schengen puedan entrar. Van a tener que pedir una visa, sí. Van a solicitar o deben solicitar a aquellos compatriotas que desean ir a Estonia o transitar por Estonia, deben solicitar la visa, por ejemplo, en Rusia, y se les puede otorgar una visa de hasta 6 meses, lo que les permite no solo transitar, por ejemplo, para venir al Ecuador o para irse a cualquier otro país, sino incluso permanecer hasta 6 meses en Estonia, fuera del territorio ruso, y luego evidentemente retornar a Rusia o pues a otro país, ¿no? Entonces, este tipo de gestiones se las está haciendo y se las lleva a cabo desde nuestra embajada y también directamente desde la Cancillería acá. A manera de balance, ¿cuál es el total de compatriotas ecuatorianos que retornaron y qué pasó finalmente con las mascotas? De lo cual también se dijo mucho. Sí, de compatriotas que retornaron al país tenemos sobre los 710 ciudadanos ecuatorianos que retornaron entre los 3 vuelos, y también tenemos un vuelo de México, que nos ayudaron con 8 ciudadanos ecuatorianos que retornaron en un vuelo de humanitario, así mismo que lo puso México. 710 aproximadamente, un poco más de 710. Nosotros teníamos registrados ya al final ya cuando empezó, no empezó, pero ya en los días del conflicto ya, que fue muy crudo, 913 ciudadanos ecuatorianos en registro en Ucrania. Pero ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, entre los 14 que llegaron el viernes, algunos no estaban en el registro de los 913. Es decir, que no todos, es un registro que nosotros alentamos, estimulamos a que se lleve a cabo. Sin embargo, es un registro voluntario. Pues aquel ciudadano ecuatoriano que estaba en Ucrania, si no quería registrarse, pues no se registraba. Y pasó eso. Entonces, de ahí el cálculo que ciudadanos ecuatorianos en Ucrania, tal vez estamos hablando cerca de los 1,000. Nosotros teníamos registrado, como digo, 913. De ellos, 710 llegaron, un poco más, 700 y algo, 713, 14 me parece, llegaron al Ecuador. Correcto. Embajador, quiero dejar ese tema de lado y aprovechar su presencia acá. Tomando en cuenta su condición de viceministro de Movilidad Humana, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de acciones se están desplegando con la migración que estamos recibiendo? Por ejemplo, la situación de los ciudadanos venezolanos o de otras nacionalidades que están acá. Había un proceso de regularización que había comenzado desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué pasó con eso y en qué estatus se encuentra? Yo creo que hay que tomar en cuenta, Fabricio, que el Ecuador es un país en donde se ven las 5 fases de la migración. Somos un país de emigración. Tú te conoces nuestros compatriotas que están en el exterior. La gente que sale, claro. Que está en España, en Italia, en Estados Unidos principalmente. De inmigración, los extranjeros que viven en el país. De protección internacional también. El Ecuador es el país que más refugio da en América y que ha dado en América Latina. Tenemos alrededor de 72,000 refugiados en el Ecuador, principalmente la gran mayoría colombianos. El Ecuador también es un país de tránsito. Tenemos lo que usted señala, y ahí entro a responder su pregunta. Ciudadanos venezolanos que ingresan al país, pero que salen luego hacia Perú. Llegar a Perú, a Chile, claro. Por ejemplo. Y luego el quinto aspecto o área de la migración, que es el retorno. Tenemos ecuatorianos que han salido a España, por ejemplo, y hay beneficios también que otorga el Estado ecuatoriano a aquellos ciudadanos ecuatorianos que regresan al país luego de haber vivido y residido en otros países. Dentro de esas 5 etapas, pues está la que usted señala, que es la de inmigración, y que principalmente tenemos actualmente alrededor de 500,000 ciudadanos venezolanos en nuestro país, que incluye esas 2 etapas. La etapa también, no solo aquellos ciudadanos venezolanos que han venido a nuestro país y que tienen vocación de permanencia, es decir, que quieren quedarse a vivir, a residir en nuestro país, pero también aquellos que están en tránsito. Incluso ahí tendremos un poco más de los 500,000 que menciono. Y a todos ellos el Ecuador no es que les va a dar apoyo y asistencia, ya lo está haciendo. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, pues invierte alrededor de 80 millones anuales en estos ciudadanos, en los hermanos venezolanos. Vamos a entrar en un periodo que ya está listo, todo el paquete legislativo también, de normativa, en un proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos. Porque es una realidad que están aquí, es una realidad que el Ecuador ha acogido ya a los ciudadanos venezolanos, pues
tenemos que regularizarlos. Lo está haciendo también Colombia, lo está haciendo Perú. Estamos trabajando directamente con el ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y con la OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a ese proceso, estamos a punto de empezar. ¿Cuándo? ¿Tienen fecha o todavía no? No tenemos una fecha exacta, pero está, como digo, el paquete normativo está listo. ¿De qué depende que comience su aplicación? Tenemos que coordinar con el Ministerio de Gobierno, porque la primera etapa es un censo, un registro migratorio que lo lleva a cabo el Ministerio de Gobierno para saber exactamente. Yo le hablo de 500 o 520,000 ciudadanos venezolanos. No sabemos con exactitud cuántos están aquí, pues muchos de ellos han ingresado al país de manera irregular. Ustedes conocen, pues las fronteras durante la pandemia estuvieron cerradas, se abrieron relativamente hace poco las fronteras, especialmente la frontera con Colombia, y pues ciudadanos venezolanos ingresaron al país de manera irregular. Y pues de esos ciudadanos no tenemos el registro exacto de cuántos hay. El ACNUR nos ha ayudado con un censo manual. Tenían a funcionarios del ACNUR en la frontera norte contabilizando y registrando cuántos ciudadanos venezolanos ingresan al país. Y luego también algo similar en la frontera sur para saber cuántos salen. Y así llegar a un número, a un dato de cuántos se encuentran en el país. Sin embargo, como digo, es un registro no preciso, ¿no? Entonces, con el registro... Medio alogímetro. Exacto. Con el registro de gobierno, pues, del Ministerio de Gobierno, sabremos con exactitud cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran acá y vamos a trabajar. Y el proceso de regularización es importante, sí, pero más importantes son los procesos que vamos a tener también ya de inserción socioeconómica. Claro, los procesos posteriores. O sea, regularización, pero ¿qué pasa? ¿Van a tener oportunidades de trabajo? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? Exactamente. Y tomemos en cuenta ahí dos datos que son muy importantes. El primero, 52% de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país tienen título universitario. Es decir, que no solo que han ido a la universidad, sino que tienen ya un título universitario. Y el segundo dato es que si logramos hacer un buen trabajo, que esperamos hacerlo, como país, no solo con Cancillería, sino con diferentes ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, por supuesto, Ministerio de Gobierno, si logramos una inserción correcta de ese potencial laboral de los ciudadanos venezolanos, siempre trabajando, y hay un paréntesis importante, siempre trabajando con la comunidad local, con la comunidad de acogida del Ecuador, ¿no? Pero si logramos hacer ese trabajo de manera óptima, estamos hablando que va a ser entre el 1.7 y el 1.9 de nuestro PIB. El aporte que se puede dar a través de esa inserción social. Ahora, me salta una duda porque, y le preguntaba cuando le introduje a hablar de este tema, entiendo que en el gobierno anterior ya habían avanzado algo. ¿Avanzaron o no avanzaron en un registro, en alguna normativa o no? Porque entiendo que habían empezado incluso con un registro, ¿o no? Sí, bueno, se hizo ya un proceso de regularización en el 2019. Ya hubo un proceso de regularización que se regularizó alrededor de 60,000 ciudadanos venezolanos. Y hay un registro. Mientras las fronteras estaban abiertas, mientras teníamos el ingreso a través de los filtros migratorios regulares ecuatorianos, pues sí, tenemos un registro. Se han otorgado ya visas. En este proceso anterior que menciono de regularización, pues se entregó la visa Veru, de una visa humanitaria también por 2 años a los ciudadanos venezolanos. Nosotros vamos a renovar esa visa, porque esa visa o ya caducó o está por caducar, porque algunos sí la renovaron. Y pues por supuesto muchos venezolanos no tienen el visado regular, que es lo que vamos a hacer con este proceso. Correcto, señor embajador. Le quiero agradecer por estos minutos, por habernos visitado para hablar justamente de la situación de los ecuatorianos en Ucrania, en Rusia y también lo que está pasando con los venezolanos aquí en el Ecuador. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar acá con usted. Gracias al embajador Luis Vallas, viceministro de Movilidad Humana, aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 33 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.